temperatura. Y alta presión y temperatura. Alta presión y alta temperatura. En criollo, caño frío, caño caliente. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué han hecho poniendo ese cañito ahí para que baje el consumo tanto? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la relación presión-temperatura? Directamente proporcional. Aumenta la temperatura, Aumenta la presión. aumenta la presión. Disminuye la temperatura, disminuye la presión. ¿Nada? Hay una bomba de vacío entonces. Ya me estoy quedando sin bomba de vacío. Nada. Bien. Cuando estaba sin este caño, ponele que este es el retorno, este motocompresor generalmente se encuentra entre 60 y 70 grados centígrados. Esa es la temperatura y los motocompresores de estos hasta pueden llegar en algunos casos, comprobados, en los motores antiguos estoy hablando, casi llegan a 90 grados centígrados. ¿Sí? Los motocompresores de ahora, estaba comprobando la vez pasada, están entre 60 y 70 grados centígrados de temperatura tocando hacia el motor. No sé si alguna vez han tocado un motor funcionando. Y si no, hagan la prueba, toquen y van a ver que está bastante caliente. Inclusive el caño fino, el caño de descarga, lo tocan y si tienen la piel sensible, se terminan quemando. O por lo menos sienten esa sensación de quemarse. No se daña nada la piel, porque enseguida sacan la mano. Pero sí, no se deja tocar ese caño. ¿Está? Cuando cae el refrigerante acá adentro, cae dentro de esta bocha. Y si esto está a 60 o 70 grados centígrados de temperatura, ¿qué hace ese refrigerante que entró frío? Aumenta la temperatura, al toque prácticamente. Aumenta la temperatura, y si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta la presión. Es decir, por acá nosotros digamos que teníamos 5 psi, porque venía frío. ¿Está? Y ahora le aumentamos la temperatura, aumentamos la presión. Y eso se mete dentro de la cámara de succión y el motor lo comprime tranquilamente. Pero el motor está diseñado para comprimir eso. Es decir, el motor está diseñado para comprimir un gas caliente que está a alta presión. ¿Estamos ahí? Ese es el motor entonces que consume 1.8 amperes. No se quema nada porque está diseñado. De hecho, un bobinado especial para comprimir esa alta presión, digamos así. ¿Estamos ahí? Bien. Ahora, cuando se pone este cañito, ¿qué pasa? Por acá viene el refrigerante frío. ¿Y cómo ingresa a la cámara de succión? Frío. Prácticamente frío. Y si bajó la temperatura, ¿cómo está la presión ahora? ¿Cómo? Presión más baja. Es decir, entonces, si acá entra un refrigerante y que tiene poca presión, ya no necesito tener un bobinado tan fuerte para comprimir algo que no tiene mucha fuerza, no tiene mucha presión. No sé si me explico. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho un bobinado especial para comprimir un refrigerante de menor presión. ¿Estamos ahí? Pero el fabricante ha dicho, ojo, este es el de retorno. Si vos acá me pones el de retorno, a este motor me lo quemás. ¿Por qué lo quemo? Si este caño iría ahí. ¿Por qué lo quemo? Porque volvería por el otro caño. No, ponele la señora ahí. Porque ese le hace el proceso.
es decir, que no le da bola al fabricante, y decía, ay, como años antes vengo yo de la vieja escuela, ponía de acá o allá, me da lo mismo. Y resulta que el fabricante, ahí lo tienen ustedes en esa fichita que le entregó Nino, donde el fabricante dice, este es el de retorno, este es el de proceso. Y si vos me conectás al revés, ese motor se quema. Entonces sería algo así. Le está forzando más, Estaría digamos. necesitando el bobinado anterior, tendría mayor presión y mayor temperatura. Exactamente, es decir que ahora no ingresa un refrigerante frío, como ingresa el refrigerante caliente. Está forzando. Si se calienta el refrigerante aumenta la presión, entonces necesita un bobinado más fuerte. Claro. Pero el bobinado que está ahí en el motor es un bobinado más débil, digamos así, porque está diseñado para comprimir un refrigerante que no tiene mucha presión. ¿Me entiendes? Entonces aumenta el consumo y se termina quemando el motor. ¿Estamos ahí? Esa es la razón entonces por la cual prácticamente a este motor hay que respetar lo que dice el fabricante en su diseño actualizado. Y viene especificado. En el motocompresor no, parece estar en la planilla. Lo único, ya por eso, esto es la clase que viene, al hacer la prueba de compresión de motor van a trabajar con Nino y la planilla. Es donde ustedes van a saber leer en función de la característica del motocompresor a ver a qué familia corresponde y acá buscan a qué familia. Si es una E, AEM, AEG, según esa familia y según la marca, se fijan en la red. Y ahí le dice, fíjense en cualquiera, y le dice, a uno le indica cámara de descarga, al otro cámara de proceso, el otro cámara de retorno. Acá, caño de retorno. ¿Estamos ahí? Es decir, entonces, esa planillita, muchachos, guárdenla como oro. No sé cómo la rescatamos nosotros, porque en internet se encuentra esa planilla. Así que hasta que nos pongan igual, Nino, que está todos los días trabajando en el heladero, no sabe cómo es la disposición de los caños. ¿Sí? Así que sí o sí tienen que ir a ver según la planilla. ¿Tá? Es decir que entonces, esa sería la razón por la cual llegan a bajar a 0,9 amperes, haciendo una modificación en el sistema termodinámico. Es decir, lo único que han hecho, han puesto un cañito alimentando a la cámara. ¿Estamos ahí? La otra mitad reduciendo la capacidad del bobinado. ¿Cuál? Y que la otra mitad de 0,45 amperes reduciendo la capacidad del bobinado. Ahora vemos cómo hace para consumir. Porque hacen una modificación eléctrica. Nosotros, por ejemplo, hemos visto este tipo de motor, donde tenemos el común, arranque y trabajo, ¿verdad? Y en el motor que consume 0,9 amperes tiene un protector térmico y tiene, por ejemplo, un relé de arranque que puede ser amperométrico o PTC. En este caso yo le dibujo un amperométrico, vendría así, acá tiene un puente y acá estaría el terminal. ¿Okay? Conecto la fase acá, conecto el neutro acá, tendría los 220 volts, generado los 50 ciclos por segundo. ¿Ah? Y este me consume 0,9 amperes, modificado, si es que está modificado en la parte termodinámica. Entonces vino un iluminado y dijo, sí, a este le podemos bajar el consumo. Porque si ustedes observan, ¿cómo trabaja este motor? Trabaja prácticamente con la bobina de arranque, pero la bobina de arranque, ¿qué hace? Lo hace arrancar al motor. Y después sale el servicio. Entonces queda trabajando con una sola bobina, que sería la bobina de trabajo. ¿Es así? Sí.
porque la otra bobina es para lograr el arranque nada más. Entonces vino un iluminado en la parte eléctrica y dijo, a este le podemos bajar el consumo. ¿Cómo han hecho? Han hecho volar este relé amperométrico o PTC. ¿Y qué le han puesto? Un capacitor. Ustedes van a encontrar motores con capacitor. Es nuevo fundamentalmente. Este capacitor se llama capacitor de trabajo. Capacitor de trabajo, porque hay capacitor de arranque también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conecta esto? Este se puede conectar ahí y trabajaría. ¿Qué hace el capacitor? El capacitor absorbe energía, descarga, absorbe, descarga, absorbe, descarga. Es decir que ahora la bobina de arranque ya no sale del servicio. Ahora es como que yo voy empujando un vehículo y viene un grandote, permanentemente me está ayudando a empujar ese auto. Entonces mi trabajo como bobina de trabajo es menor, ¿o no? Ya no necesito hacer mucha fuerza que me daba un consumo determinado, que sería por ejemplo el 0,9 amperes. Al venir el otro se engancha a ayudarme a empujar, así que se hace más liviana la cosa, por lo tanto entonces logro consumir los 0,45 amperes. ¿Estamos? Es por el capacitor. Repito, es un capacitor de trabajo. Acá, esta bobina ya no pasaría a llamarse bobina de arranque. Ya él es bobina auxiliar. ¿Sí? Bobina auxiliar. ¿Cómo distingo una bobina auxiliar de una bobina de arranque? A ver si se acuerdan cuando ustedes han hecho la medición de estos motores. ¿Cuánto medía la bobina de arranque? Aproximadamente. La del medio. Claro, El valor medio. ¿Cuánto era el valor del medio? Aproximado. 23. 20, 30. La de arranque. ¿Y la de trabajo? 13. 13, 11. 10. Es decir, casi el doble como mínimo. Y en algunos casos había motocompresores que están de 10 bobinados, entonces medían más o menos 11 y la bobina de arranque 30. Es decir, lo triplicaba. ¿Está? Esa es la diferencia que tiene la bobina de arranque y trabajo. Cuando es auxiliar, una puede tener 10, la otra puede tener 8. Repito. Por ejemplo, en aire acondicionado, una bobina mide 4 ohms y la otra 3 ohms, porque es bobina auxiliar, no es bobina de arranque. ¿Estamos ahí? Y esa bobina, cuando tiene bobina auxiliar, lleva capacitor de trabajo. Capacitor de trabajo. ¿Estamos ahí? Es decir, entonces, muchachos, que este motor conectado de esta manera, por supuesto, el diseño de los bobinados es distinto, lo que ha hecho que sea apto para trabajar con capacitor. Y este motor es el que consume 0,45 amperes. ¿Estamos ahí? ¿Y cuál es el trabajo que hace el capacitor? El de dar alimentación por pulso a la ¿Pero bobina. constante o...? Constante, constante. Porque fíjate, así trabaja. Vos ves que está permanentemente alimentado el capacitor. Entonces el capacitor, mientras reciba alimentación, descarga, recibe, descarga, recibe, descarga. Es como, yo recién les decía, es como que el vago un poquito más grande que yo, de vez en cuando me hace esto, me ayuda a empujar. Y a mí se me hace más liviana la cosa, como si fuese un auto, por ejemplo. No sé si me explico. ¿Sí? En este caso, permanentemente está ayudando la bobina auxiliar a girar el motor. Profe, Entonces ya no sufre mucho esfuerzo esta bobina, generando un consumo mayor. ¿Ah? Ahora trabajan las dos bobinas. ¿Sí? entonces estos motores no son de bobina de auxiliar, digamos. No, Ahí no va. son bobinas de arranque porque son, digamos, antiguos dentro de todo. Y son mejores, digamos, entonces, la auxiliar.
Claro, tiene bajo consumo. Prácticamente son las heladeras que han sido fabricadas por arriba del 2010. Del 2013, entre 2013 y 2015. Y Esas heladeras ya vienen con motocompresores con capacitores. ¿Y los motores son más caros? ¿En cuánto? Esos son los North-Road. No, pero son otros. Mira, algo está queriendo mi cuerpo. No hablo de empanada, no calor. ¿Se entiende entonces? Bien. ¿Qué es un capacitor de arranque? Acuérdense, el capacitor de trabajo va conectado en los extremos de las dos bobinas. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si yo me equivoco ahora? Porque en el... A ver, vamos a dibujar los dos así lo vemos. Tengo el motocompresor, tenemos dos bobinas. Acá teníamos el protector térmico. Protector térmico. Vamos a hacer el relé amperométrico. NPTZ también puede ser lo mismo. Y acá tenemos una bobina. Este lo conectamos acá, este acá. Y acá tenemos un puente. ¿Se acuerdan cuando estaban probando los elementos? Ni nos explicaba que les decía que el que no tenga el puente es para otra función. ¿Sí? ¿Y cuál es esa otra función? Es, por ejemplo, para cuando vos necesitas ponerle un capacitor, pero de arranque. Acá, este capacitor es de arranque. Este es el de trabajo, este es el capacitor de arranque. ¿Sí? Acá si yo alimento acá con fase, acá con neutro, acá si me equivoco en la conexión, lo quemo igual. ¿Sí? Es decir, entonces, yo al capacitor de arranque, como a la bobina de arranque, si ustedes observan acá el gráfico, salen los dos de servicio. Porque este sube, el impulso de este, que tiene un valor alto, hace que le dé más fuerza. Y ahí lo hace girar. Una vez que lo he hecho girar, pierde fuerza este campo magnético, descuelga el contacto, sale de servicio capacitor y bobina de arranque. ¿Está? En cambio acá no. Acá el capacitor está permanentemente dando pulso al comando. Pero son pulsos chicos. Acá he dicho es un pulso grande. ¿Sí? Es un pulso grande. Y lo hace arrancar. Inclusive este puentecito que viene original de fábrica viene así, y el motorcito, ponele que le cuesta arrancar, entonces alguien viene y le puede extender la vida útil poniéndole un capacitor ahí. Para eso está el puentecito ese, para que vos lo cortes y ahí podás encontrar. ¿Cómo sabemos si necesita el motorcito? Y ya le cuesta arrancar. Le cuesta arrancar. Por ahí vos tenés, mira, por ahí arranca, por ahí no, por ahí arranca, por ahí. Y ya ves que tiene sus años la de la derecha. Ya el motorcito este está para cambiar. Y veamos si lo solucionamos y le pone ese capacitor. En muchos casos, 3, 4 años. Le tira. 2 años seguro. Y depende del estado que esté el motorcito. Pero sí le ¿Y extendemos. qué señales te da el motor de que está medio flojo, de que no Por ejemplo, está a mí no enfría, o de vez en cuando está enfriando, y ya sentís que prácticamente por ahí se empieza desconecta. Entonces, le está costando arrancar, no puede arrancar. Ahora en la prueba de arranque directo lo van a hacer, Nino les va a hacer ver que hacen accionar un pulsador y otra sin accionar ese pulsador
es donde solamente alimentas, poner que vos alimentas solamente a la bobina de trabajo, entonces la bobina de trabajo solo no lo puedes arrancar, pero él empieza a levantar su consumo. Eso le va a hacer ver al niño enseguida. Y si yo a este relé lo pongo al revés, quedaría permanentemente alimentado las dos bobinas, ¿verdad? Eso también Nino lo va a hacer cuando hagamos la prueba de arranque, le va a hacer que mantengan pulsado el pulsador, como dando señal de que permanentemente está cerrado. Lo que hace que también eleve el consumo y ahí corre el riesgo esta bobina. Esta bobina es la que se quema fácil en 30 segundos. Esta todavía se la puede bancar. ¿Ven? Pero se termina quemando también. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿cómo sé cuál es el capacitor de arranque y cuál es un capacitor de trabajo? Por los valores. Por ejemplo, un capacitor de trabajo es hasta hasta 60 microfarads. Es decir, que el valor que tiene un capacitor de trabajo puede llegar hasta 60 microfarads. En heladera generalmente si tenemos, o por ejemplo en eso, que vienen con capacitor los motocompresores, son de 4 microfaradios, 5 microfaradios, 10, 12. En aire acondicionado vemos hasta 60 microfaradios, 60, 50, 40 microfaradios, que son capacitores de trabajo. ¿Sí? Y el capacitor de arranque va desde 90 microfarads. ¿Sí? Vienen de 90, 100, 107, 115, depende del fabricante cómo lo diseña. ¿Sí? Pero siempre en el capacitor de arranque ustedes van a ver dos valores. Indica ahí. Porque te dice desde 100 hasta 115, 107 a 120, 90 a 110, tiene dos valores. Intervalo. Es decir, que tiene un rango de trabajo. En cambio, el capacitor de trabajo tiene un solo valor. Tiene un solo valor. 40, 50 o 60, 4, 5, 10, 15, según sea el diseño de ese motor. ¿Está? Pero tiene un solo valor. ¿Sigue? Bien. Ahí en el mismo capacitor, y esto cuando tenemos en aire, que es ahí donde vemos más capacitores, en el mismo capacitor tiene la descripción de la capacidad, que puede decir 40 microfaradios, y dice 440 volts, corriente alterna, VCA. Esos 440 volts, corriente alterna, no es el voltaje que descarga sobre la bobina de arranque. Ojo con eso. No es. Ese voltaje que figura en el capacitor es un voltaje de aislación del capacitor. ¿Sí? Es un voltaje de aislación del capacitor, el voltaje que figura en el capacitor. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, si yo voy a comprar un capacitor de trabajo para un aire acondicionado de 40 microfaradios, y resulta que cuando llego y el vendedor me dice, o me da uno de 40 microfaradios, porque yo no le especifico más, me da uno de... Ahora, si quiero, le puedo especificar, dame un capacitor de 40 microfaradios, 440 volts de corriente alterna. Entonces, por ahí en donde el vendedor te va a venir, mira, acá tenemos un capacitor de 440, pero no es de 40 microfaradios, pero no es de 440 volts, es de 250 volts.
Y no, es chico. No, pero está bien, llevarlo, chamo, porque ¿cuánto maneja de tensión? Y 220. Y bueno, mira, tener 250, es decir, que tu capacitor está protegido, no se va a reventar. Mentira. Ese capacitor se va a reventar. ¿Por qué? Porque los 220 volts que nosotros medimos, y que miden todos los instrumentos, es un voltaje que se llama voltaje eficaz. Voltaje eficaz. Y lo que protege al capacitor es un voltaje de pico. El voltaje de pico de los 220 volts que tenemos nosotros, si lo medimos con un instrumento que se llama osciloscopio, va a poder llegar y ver que llega a 313 volts. Es decir, que entonces lo que hay que protegerse no es de los 220 volts, sino de los 313 volts. No sé si me explico. De ahí entonces el capacitor de 250 queda chico, que en algún momento se termina reventando. ¿Y dónde se usa eso, digamos, los 220, los 250? Los capacitores. No, el capacitor te da margen hasta 250. Claro. Y después tiene otros usos. En otro, vos podés tener quizás un bajo voltaje, podés tener un transformador que en vez de trabajar con 220 vas a trabajar con 110 volts. Y tener 250. Al pedo, sí. Y cuando tenemos, por ejemplo, lo que explicábamos la vez pasada, un problema en la red que sube, que baja, que hay baja tensión, que hay alta tensión, ¿se puede compensar con capacitor? No, esa suba no. Lo que vos podés compensar o tratar de mejorar, por ahí se dice que se pone en la línea de alimentación, y fundamentalmente vos lo que haces en bobinas, cuando hay bobina, le corregís el factor de potencia. Al corregir el factor de potencia, ¿qué es lo que hace? Hay un ángulo que se genera entre la tensión y la intensidad. Cuando es resistivo, los dos están en fase. Y cuando es una bobina que es inductivo, el consumo, se genera un desfasaje. ¿Sí? Entonces, el capacitor, ¿qué hace? Trata de corregir esto, tratar de cerrar y llevarlo a que se alineen las dos magnitudes. ¿Está? Entonces, pero nunca se logra. Es decir, que entonces el capacitor está para eso. Y ahí, por supuesto, cuando más tiende a cerrarse este ángulo, el consumo de este es menor. Vos vas a escuchar que dicen, poner un capacitor a la entrada y ya va a ver cómo te va a bajar el consumo. ¿Y cuando es trifásico, entre 80? También se lleva capacitor. Pero es de más capacidad, no es hasta 250. No, puede ser la misma. Por supuesto son motores industriales. Ahí lo que se hace son bancos de capacitores en línea. ¿Va sumando? Claro, va sumando, ponerle que, porque vos en una fábrica, primero entra un motor, después otro motor, después otro motor, después otro motor. O por ahí dice, va a entrar este motor y este motor, estos dos motores no van a trabajar. ¿Sí? Para dar un ejemplo. Entonces el banco de capacitores está para los 4 motores. Y ponerle que solamente van a trabajar 3, sale un poquito el capacitor. Y trabajan 2, sale otro capacitor. Trabaja 1, sale otro capacitor. Es decir, que siempre está compensando el consumo inductivo. Porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un consumo inductivo? Que es cuando Ejerza, por ejemplo, llegaba un tiempo que te intimaba que pongas un capacitor para corregir tu factor de potencia. Por ejemplo, en la confitería, negocios, entraban los chavos, miraban así. Bueno, ahora en los medidores esto ya trae la potencia reactiva, se llama. Ese ángulo que yo digo tiene un valor que es permitido usarlo. Ya pasar de ese valor, ya esa potencia se hace tan grande que no nos perjudica a nosotros, perjudica a Ejerza o la planta proveedora de energía eléctrica. Y es ahí, por eso es que gritan ellos. ¿Y cómo no gritan cuando hay bajo voltaje? Porque nosotros pagamos esa diferencia. De ahí viene el mito que ponerle un capacitor a la caja claro, al tablero principal hace que disminuya el uso de
la el factura factor de luz. potencia. Claro. Eso es lo que dice GESA. Decía, a ver, mira, hagamos esta comparación. Yo vengo, hago el cálculo de 5 heladeras en mi negocio. ¿Sí? Y resulta que llega el invierno, digo, no necesito las 5. Con un freezer me mantengo. La heladera saco. Porque ya no necesito vender muchas bebidas frías. Entonces he sacado 4 motores. Me queda un solo motor. Y este capacitor, si está ahí en el tablero principal, que es donde se pone, él sigue manteniendo una capacidad para compensar 4 motores o 5 motores. Y ahora tiene que compensar uno. Es decir, que hay un excedente de capacidad en el capacitor. ¿Y qué es lo que hace? ¿Va a compensar este? Sí, lo va a compensar. Pero ¿y el resto? Se va por la línea. Te va quemando tu línea, te va quemando tus artefactos electrodomésticos. Es decir, que vos de carga inductiva pasas a tener una carga capacitiva. Y esa carga capacitiva, ¿qué hace? Te empieza a dañar porque él necesita descargar en algún lado. ¿Me entendés lo que te digo? Y imagínate si vos tenés todo apagado. Entonces, ¿qué sufre la línea? O sea que habría que conectar en verano y conectar en invierno. En el caso ese de tener 4 o 5 heladeras. No, vos tenés 4 o 5 heladeras, pero corregís a cada heladera. Eso es lo que corresponde. Yo discutí con Aversano en ese aspecto. Le digo, ¿cómo no se pone un capacitor general donde la carga inductiva se puede disminuir y la carga capacitiva se va a mantener? Claro, como la carga capacitiva no lo daña a ustedes, tranquilo. Y desde ahí prácticamente, porque antes ellos te ponían la intimación y te decían, ponga un capacitor para correr tu factor de potencia de 77 microfaradios, por ejemplo. Yo tenía varios clientes que en ese tiempo yo trabajaba de 77 microfaradios. Y póngalo en el tablero principal, con su electricista, te daba una serie de recomendaciones. Y claro, la mayoría de los electricistas ponen ahí en el tablero principal. Yo una vez voy a ver, no, le digo, ¿cómo te vas a poner en el tablero principal si vos tenés un montón de motores? Eso hay que poner en cada motor. Entra el motor, entra el capacitor a corregir. Sale el motor, sale el capacitor y no tenés problema con el lío. No sé si me explico. En todo caso hay que poner paralelo con el motor compresor, en este caso, o con cualquier motor. Cosa que se alimenta el motor, se alimenta el capacitor, corrigiendo el factor de potencia. Si no, prácticamente el capacitor él genera daño en tu instalación. ¿Está? Pero y poner uno en cada heladera, si tienes 4 heladeras, después no te... porque entrarían dentro del circuito eléctrico los 4 capacitores. Los 4 sí. Pero vos decís que me genera consumo. Al contrario, me hace bajar el consumo de esta heladera.